Muy bien. Hoy vamos a comenzar una serie de mensajes sobre el libro del profeta Jonás. Y el primero de esos mensajes tiene un título que quizás suene un poco risueño, ¿no? Pero ¿quién no lo habrá dicho alguna vez? El título del mensaje de hoy es "Me tomo el buque". ¿Sí? Claro, los que conocen más o menos la historia ya deben estar sabiendo de qué se trata. Pero yo quiero llevarlos a la lectura de la palabra de Dios en esta noche, en el libro del profeta Jonás, en el capítulo número 1. Y solamente voy a leer el versículo 1 para sacar algunas enseñanzas acerca de este hombre de Dios. Gloria al Señor. Jonás, capítulo 1, texto 1, dice así, la palabra de Dios. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Amén. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Gloria a Dios. Muchas veces les he dicho que los nombres tienen o juegan un papel muy importante dentro del pueblo del Señor. Los nombres definen a veces la vida de la persona, definen el carácter de la persona, definen el ministerio o el propósito que Dios tiene con esa persona. Gloria al Señor. Así que cuando uno mira el nombre de este profeta, Jonás, puede entender un poquito más acerca de la personalidad de este hombre. Jonás se traduce como paloma. Y evidentemente era una persona que era demasiado libre, extremadamente libre. No quería que se lo sujete a nada ni a nadie. Gloria al Señor. Era una persona que le gustaba, como las palomas, volar, ¿sí? No se arraigaba quizás en algún lugar. Pero dice la palabra de Dios que Jonás era hijo de Amitai. Y Amitai se traduce como el verdadero. Y esto tiene una importancia superlativa porque no está puesto por casualidad ahí. Está puesto para que nosotros entendamos que esta es una historia real, que esta es una historia verídica. Esto no es un cuento, esto no es una fábula, esto no es una parábola. Esto es una historia que aconteció realmente. Gloria al Señor. El nombre del papá de Jonás nos está dando esa clave. Jonás era contemporáneo del profeta Joel, del profeta Amós y probablemente también del profeta Elías. Casi todos los teólogos coinciden en que Jonás formó parte de la escuela de los hijos de los profetas, aquella escuela que fue ideada por el profeta Samuel con el fin de extender la palabra. Samuel tenía una preocupación muy grande en el corazón, y era que el pueblo no tomaba contacto con la palabra. Entonces había generado una escuela en donde la gente se capacitaba, en donde la gente estudiaba y se preparaba en la palabra y se preparaba para el oficio profético. Esa escuela duró muchos años y se cree que Jonás fue parte de esa escuela. A veces pensamos que Jonás solamente profetizó para un pueblo gentil como era Nínive, la capital del imperio asirio. Pero déjeme decirle que no todas las profecías de los hombres de Dios que tenemos en la Escritura están registradas. Solo se registra lo más importante, solo se registra lo que tiene que ver con el plan de salvación, solo se registra lo que Dios consideró por el Espíritu Santo que era necesario registrar. Pero Jonás no solamente profetizó para un pueblo gentil como Nínive, sino que también profetizó para Israel. Segunda de Reyes capítulo 14, versículo 25, el escritor nos recuerda que Jonás profetizó para los tiempos de Jeroboam II, más o menos en el 793 al 753 antes de Cristo, y que esa profecía que Jonás dio sobre Israel se cumplió. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilla, ¿verdad? Así que Jonás era un profeta que Dios había usado en muchas áreas, pero específicamente Dios lo va a enviar ahora a Siria
Dios lo va a enviar a la capital del gobierno asiria, Dios lo va a enviar a Nínive. Jonás era natural de Gat-Hefer. Gat-Hefer era una ciudad que pertenecía al territorio de Galilea, pertenecía a la tribu de Zabulón. De ahí que cuando Jesús está predicando en esta zona, Jesús menciona a propósito a Jonás, porque sabe que ellos conocen acerca del profeta. Y entonces, gloria al Señor, nos encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 40, que Jesús habla acerca de la señal de Jonás. Gloria a Dios. Un tema que seguramente vamos a abordar con la ayuda del Señor más adelante. Pero Jesús lo hace a propósito porque en esa tierra Jonás era conocido, era de ahí, era local, como podríamos decir de alguna manera. Ahora, Jonás era un hombre dueño de un temperamento fuerte. ¿Conoces a alguien así? Mirá al que está a tu lado y decirle, están hablando de vos. Jonás era un hombre de un temperamento orgulloso. Jonás era un hombre de un temperamento rebelde. Usted dice, pastor, pero Dios podía usar una persona así. Mírate vos mismo. Y fíjate que a pesar de todos los errores que tenemos y de todos los conflictos que tenemos, Dios tiene misericordia y nos usa muchas veces para la gloria de su nombre. Así que Dios usa a este Jonás que tiene un temperamento tremendo. Lo envía a Nínive a predicar. Nínive está desaparecida hoy en el mapa, pero estaría, para que usted se ubique, frente a la ciudad actual de Mosul, en el territorio de Irak. Gloria al Señor. Ahí más o menos se encuentra la ciudad de Nínive, que la Biblia describe que era una gran ciudad. De hecho, que era tremendamente grande. Tenía un muro que la rodeaba de 13 kilómetros de largo. Y ese muro tenía un ancho de 3 carros, dice. Quiere decir que más o menos tenía un ancho entre 15 y 20 metros. Estamos hablando de un murallón bastante grande. Se calcula que más o menos tenía para la época de Jonás 175.000 habitantes. Así que estamos hablando de una ciudad capital realmente muy importante. Era la capital del imperio asirio. Dios le dice a Jonás, anda y lleva el mensaje. Claro, es como si Dios te mandara llevarle el mensaje a la persona que mató a tu ser querido. Entramos en un conflicto, ¿verdad? Yo siempre que me acuerdo de Gigi Ávila, sinceramente me saco el sombrero. Porque cuando su yerno mató a su hija a puñaladas, Dios lo envió a predicarle a Gigi, a su yerno en la cárcel, y a perdonarlo. Y él fue. Y entrando en la cárcel, el joven le dijo, mientras yo apuñalaba a tu hija, el diablo me decía que te estaba matando a vos. Y aún así, Gigi lo abrazó y le dijo, vengo a ofrecerte el perdón de Dios. Vengo para que Dios restaure tu vida. Pero ¿cuántos hombres así hay? Seamos honestos. No es tan fácil. Así que yo puedo entenderlo a Jonás. Que Jonás no quiere saber nada de ir a predicarle a los ninivitas. Pero Jonás prefiere morir antes de cumplir con el propósito de Dios. Acá sí que no estoy de acuerdo. Prefiere morir y no cumplir con el propósito de Dios. Jonás es contradictorio. Dice temer a Dios, pero la realidad me marca que Jonás huye de la presencia de Dios. Dice temer a Dios, pero la realidad me dice que no obedece a Dios. Jonás dice temer a Dios, pero la realidad me dice que no clama a Dios. Jonás dice temer a Dios, pero la realidad me dice que Jonás no perdona, no quiere que Dios perdone a los ninivitas.
Jonás dice temer a Dios, pero Jonás no tiene empatía, no tiene piedad por la gente de Nínive. Y qué difícil es cuando nuestra boca dice una cosa y nuestras acciones dicen otra. Es muy difícil compaginar el mensaje, mi hermano. Cuando con nuestra boca decimos una cosa y con nuestros hechos mostramos otra. La Biblia cuenta que Jonás se va a Jope. Jope es Filistea, puerto cerca del mar Mediterráneo. Y yéndose a Jope, paga el boleto para irse en un barco a Tarsis. Irse en un barco a Tarsis era ir al lugar más remoto de la tierra para ese momento. No había otro lugar más remoto que Tarsis. Algunos dicen que Tarsis era parte de España, probablemente parte de la región de Andalucía. Otros dicen que era parte de la isla de Cerdeña. Lo cierto es que Dios lo manda a Jonás al noreste y Jonás dice, me voy al noroeste. Y no me voy al noroeste, ahí nomás. Me voy lo más lejos que me pueda ir de Dios. Lo más lejos que me pueda ir del propósito que Dios tiene conmigo. Y se sube al barco y paga el boleto y se echa a dormir. Y sabe, yo creo que Dios tiene una paciencia enorme. No solo con Jonás, también conmigo. Creo que Dios lo deja correr a Jonás varios días. Le voy a explicar por qué. Porque creo que Dios está tratando de que su siervo entre en razones y que cumpla con el propósito. Así que deja correr varios días. Cuando el barco está llegando a la zona de Turquía y tiene que desviarse hacia el este y entonces rodear Grecia y entrar por la zona de Italia, Dios dice, bueno, no quisiste entrar en razones. Por lo menos ya pasaron 3 días y preferís morir antes de que cumplir con el propósito para el cual yo te llamé. Entonces tengo que entrar en acción, dice Dios, porque no me dejas otra alternativa. Y la Biblia dice que se levanta una tempestad única, probablemente pasando Sicilia, porque tenemos registros en la Biblia de una tempestad en esa zona, en Hechos 28, cuando el apóstol Pablo está siendo trasladado a Roma. ¿Se acuerdan? Que la nave está a punto de perecer y Pablo recibe la visión de Dios. Así que probablemente pasando la zona de Sicilia se levanta una tempestad única, en la que los marineros hacen todo lo posible, todo lo que les dice la teoría que tienen que hacer, pero nada resulta. En definitiva, ellos se ponen a buscar a sus dioses porque eran idólatras, como hombres de mar eran idólatras. Y terminan echando suertes. El patrón de la nave baja y tiene que reprenderlo a Jonás, porque Jonás está durmiendo. Y al echar la suerte cae sobre Jonás. Mi hermano, qué vergüenza para el profeta. Porque los marineros le dicen, ¿por qué nos estás haciendo esto? Y él tiene que descubrir su corazón y tiene que predicarle a los marineros. Y tiene que mostrarle a esos marineros idólatras lo rebelde que es. Y tiene que decirles, Dios me mandó a hacer una cosa y yo quiero hacer otra. Por eso este problema. Tírenme al agua, se termina el problema. Mírenlo a Jonás. En ningún momento dice, muchacho, arrímenme a tierra que yo me vuelvo. Él dice, tírenme al agua, que yo prefiero morirme en el mar. Pero no voy a cumplir con el propósito que Dios tiene con mi vida. Ay, santo.
¿A quién le estará hablando Dios en esta noche? Prefiero morir. Dice que ellos agotaron todos los recursos para no echarlo al mar, porque tenían piedad de Jonás. Pero finalmente lo agarraron a Jonás y lo tiraron por la borda. Y Dios tenía preparado un submarino personal para Jonás. ¿Sí? Qué bueno que es el Señor. Dígalo conmigo, qué bueno que es el Señor. Porque ni bien cayó al agua, lo estaba esperando un gran pez. Y dice la Biblia que lo tragó a Jonás. ¿Sí? Y fíjese lo que yo le decía recién. El pez tuvo que nadar 3 días y 3 noches. Es decir, iniciar el camino de vuelta para llegar a la zona de Grecia y subir para arriba otra vez para Turquía o Siria y ahí dejarlo a Jonás. Vas a ir, Jonás. Tenés que ir. Y cuando llegó a la zona, lo vomitó en tierra, dice. Se sacó un peso de encima el pez. Por fin me saqué a este encima. Ahora, déjenme decirle 2 cosas. Primera, si lo vomitó en tierra, en un puerto, en el mar Mediterráneo, lo tiene que haber vomitado entre el límite de Turquía y Siria. Y desde ahí a Nínive hay no menos de 603 kilómetros. Si fue de manera sobrenatural que lo vomitó con tanta fuerza porque le reventó el hígado al pobre pescado, entonces apareció en la puerta de Nínive, pero viajó por el aire 603 kilómetros. Pero Jonás aún así no aprende. Predica durante 3 días. Y algunos dicen predica un mensaje de arrepentimiento. No, predica un mensaje de juicio. De acá a 3 días Dios destruye todo, dice Jonás. Pero la Biblia dice que el rey escuchó la palabra. Había una vieja fábula entre los ninivitas que de tanto en tanto el mar expulsaba a un profeta para llevarles un mensaje. Así que no les costó creer. Creyeron en la palabra de Jonás. Se arrepintieron, se humillaron de todo corazón, dice la Biblia. Y cuando se humillaron, Dios, que es grande en misericordia, los perdonó. Aunque más tarde volvieron a las andadas y el juicio de Dios cayó sobre ellos, y eso lo registran aún, gloria al Señor. Pero sin embargo en este momento se arrepienten, se humillan y Dios los perdona. Porque Dios es así, tiene un corazón que jamás vamos a entender. Es tan bueno, mi Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, Jonás se enoja con Dios. Era bravo el tipo. Y Dios tiene que... Mire esta situación. A mí me gusta imaginármelo, ¿sí? Yo tengo una gran imaginación. Ahora, mire esto. Dios baja para hablar con Jonás y le dice: Jonás, haces bien en estar tan enojado. Y Jonás dice: hasta la muerte me enojo. Amigo, qué carácter. Yo, si hubiera sido Dios, le hago así, mira, ¡ting! ¿No? Pero Dios le explica las razones. Le dice: Jonás, vos tuviste misericordia de una calabacera que ni trabajaste para que creciera y te dolió que se pudriera. Y no entendés que yo tengo que tener misericordia porque hay 120.000 personas en Nínive que no distinguen la mano derecha de la mano izquierda. ¿Sabe? Muchos dicen que esas 120.000 personas son criaturas, que las criaturas mueven el corazón de Dios. Cuando yo miraba esto, yo pensaba en lo que está pasando en nuestro país, o en lo que se está descubriendo tristemente en nuestro país. Diputados, gobernadores, intendentes,
involucrados en la trata de personas. Yo es algo que no puedo entender eso. Realmente, muchas veces lo hablo con mi esposa y le digo a mí no me entra que haya gente que pueda tener esa mentalidad. Lo único que sí puedo decirle en esta noche es que nadie se escapa del juicio de Dios. Que las criaturas para Dios son muy especiales. Dios las ama. Jesús dijo: déjenlo venir a mí, son míos. Y que va a llegar un momento de que este tipo de gente va a tener que enfrentar al Creador. Y yo no quiero estar en los zapatos de esta gente cuando Dios arregle cuentas con ellos. Ahora, hay 7 personajes en esta historia, ¿sí? 6 de esos personajes oyen la voz de Dios, obedecen la voz de Dios y cumplen con el propósito de Dios. ¿Menos? Bueno, ahora cámbielo. Menos yo. El viento y el mar oyen la voz de Dios. La Biblia dice que se levantó una tormenta. La palabra que usa para levantar es la palabra hebrea kará, que quiere decir que la tormenta gritaba. La tormenta lo llamaba afuera, quiere decir. La tormenta le estaba predicando a Jonás: Jonás, cumple con el propósito que Dios tiene con tu vida. Jonás, no seas rebelde, Dios te está hablando, cumple con el plan. Pero sin embargo, Jonás no oía la palabra de Dios. Jonás no estaba dispuesto a cumplir con el llamado del Señor. La tormenta cumplía, el viento cumplía, el mar cumplía, pero Jonás no quería cumplir. Hay situaciones que nos hablan, hay situaciones que nos predican, hay situaciones que nos llaman a la reflexión y al arrepentimiento. ¿Hasta cuándo Dios va a tener que usar situaciones de la vida para que nosotros entendamos que tenemos que cumplir con el propósito que Dios tiene con nuestra vida? Segundo personaje, los marineros. Los marineros responden con su capacidad, responden con su esfuerzo, claman a sus dioses, pero se dan cuenta que la lucha es en vano porque hay algo sobrenatural detrás de la tormenta. Así que lo levantan a Jonás y hablan con Jonás. Oyen el mensaje de Dios en la boca de un profeta rebelde. Y la Biblia dice que se convierten al Señor de todo corazón. Aleluya. Sacrifican alabanza y adoración para Dios, dice la Biblia, y hacen votos delante de la presencia del Señor. Los marineros que eran idólatras le abren el corazón a la palabra, obedecen a la palabra y cumplen con el propósito de Dios. Los marineros le están diciendo a Jonás: ¿hasta cuándo, Jonás? Cumple con el propósito que Dios tiene con tu vida. Qué triste cuando Dios tiene que usar no solo situaciones, sino personas del mundo para ponernos en nuestro lugar. Personas del mundo para decirnos: ¿qué estás haciendo si vos sos un hijo de Dios? ¿Qué estás haciendo si vos sos una hija de Dios? Vos me predicaste la palabra. ¿Qué estás haciendo? Cumplí con el propósito que Dios tiene con tu vida antes de que sea tarde. Pero ¿cuánto nos cuesta oír la voz de Dios? ¿Cuánto nos cuesta rendirnos delante del Señor? Oh, yo sé que Dios te está hablando en esta noche, porque Dios me habló muy fuerte con esta palabra. Aleluya. Tercer personaje, el patrón de la nave. Agota todos los recursos, baja y lo despierta Jonás. Pero Jonás está durmiendo. La palabra que usa para dormir es la misma palabra que se usa para una persona que va a ser operada: anestesiado. Jonás está anestesiado. No solo está durmiendo, está como muerto, gloria al Señor.
porque no le interesa cumplir con el propósito que Dios tiene para con su vida. Y el patrón de la nave lo tiene que reprender. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te levantás y clamás a tu Dios? ¿No ves que estamos pereciendo en la tormenta? Cumplí con el propósito que Dios tiene con tu vida, porque es Dios que te está llamando. Está agotando todos los recursos, está usando situaciones, está usando personas de tu entorno, está usando personas del mundo para decirte: cumplí con el propósito que Dios tiene con tu vida antes de que sea tarde. Cuarto personaje, el pez. El pez oye la voz de Dios que le dice: anda a buscármelo a este. Y no sé dónde estaría, pero si estaba lejos tuvo que nadar 300 kilómetros para ir a buscarlo. Pero el pez obedece lo que Dios le está diciendo. El pez traga a Jonás sin lastimarlo. Lo alberga 3 días y 3 noches hasta que Jonás pide perdón. Y lo suelta donde Dios le dice que lo suelte. Cumple con el propósito, le está diciendo el pez a Jonás. Cumple con el propósito para el que Dios te llamó. Deja de dar vuelta. Deja de ser rebelde. Deja de estar poniendo trabas. Deja de estar poniendo excusas. Crece y hacete responsable. Jonás, cumplí con el propósito de Dios. Usted dice: no, los peces no hablan, ¿no? Bueno, no se asuste, ¿eh? Mire que a un profeta le habló un burro. Dios puede hablarle a través de cualquiera y en cualquier momento para que usted y yo entremos en razones. Bendito sea el nombre del Señor. Quinto personaje, el rey y los ninivitas oyen el mensaje: Dios destruye esta ciudad, y se arrepienten. Y Dios los perdona y Dios les da una oportunidad. El rey y los ninivitas le están diciendo a Jonás: cumple con tu propósito, porque mira, tu mensaje cambió la vida de una ciudad. Tu mensaje cambió la vida de una nación, cambió la vida de personas crueles, sanguinarias como eran los ninivitas. Los hizo entrar en razones. Cumple con tu propósito. ¿Qué prueba más quieres para cumplir con el llamado que Dios tiene con tu vida? ¿Cuántas cosas más Dios te va a tener que mostrar para que entiendas que Dios te quiere usar, que tiene un plan con tu vida, que quiere hacer algo grande? ¿Cuánto más Dios te va a tener que hablar y de cuántas maneras más Dios va a tener que insistir? ¿No ves que Dios quiere usar los dones que te dio? ¿No ves que Dios quiere usar los talentos que te dio? ¿No ves que a pesar de tus errores Dios te quiere usar igual? ¿Hasta cuándo vas a seguir porfiando con Dios para hacer lo que Dios te está pidiendo? Oh, Señor. Dígale: Señor, ayúdame en esta noche. Sexto personaje, la calabacera, el viento solano y el gusano. Todos obedecen la voz de Dios. En el transcurso de una noche la calabacera crece. El viento solano lo hiere en la cabeza a Jonás. Y en un rato el gusano hace de la suya y la calabacera desaparece. Le están diciendo: nosotros cumplimos con el plan de Dios. Queremos darte una lección, Jonás. Cumple tú antes de que sea tarde con el plan de Dios. Ahora, mi hermano, Dios en esta noche le está hablando a la iglesia. Dios está agotando todos los recursos con usted y conmigo.
Y mientras nosotros persistimos en nuestra tosudez, en nuestra rebeldía, Dios dice: mira que yo te quiero usar. Mira que yo tengo planes con tu vida. Mira que yo te di dones, te di talentos, te di gracia. Yo quiero usarte. ¿Hasta cuándo no vas a oír la voz de mi espíritu que te llama y que te dice que te pongas en mis manos, que yo te quiero usar? ¿Hasta cuándo será esto? Déjeme decirle algo en esta noche. Jonás huye. Jonás oye la voz de Dios, pero huye de la presencia de Dios. Jonás se niega a cumplir con el propósito de Dios. Y por negarse a cumplir con el propósito de Dios es avergonzado. Jonás paga un alto precio, porque no le debe haber salido barato el pasaje a Tarsis. El pasaje al lugar más remoto conocido de la tierra en ese momento no le debe haber salido 2 pesos, pero Jonás tuvo que pagar el pasaje. Mi hermano, no le debe haber sido fácil 3 días de angustia. No le debe haber sido fácil profetizar todo sucio, todo vomitado. Pero Jonás está sufriendo innecesariamente, porque Jonás eligió sufrir antes de que cumplir con el propósito de Dios. No es Dios el que lo está haciendo sufrir a Jonás. Es Jonás el que está sufriendo por elección propia, porque eligió sufrir antes de que cumplir con lo que Dios le estaba diciendo, antes de que cumplir con el propósito que Dios tenía para con su vida. Mi hermano, cuando nosotros queremos hacer la nuestra, sufrimos más de la cuenta, pero sufrimos por nuestra propia decisión. No le echemos la culpa a las circunstancias, ni le echemos la culpa a Dios. Nosotros estamos sufriendo porque no queremos ser obedientes al llamado de Dios para nuestra vida. Y entonces el boleto es caro, la vida nos cobra un precio alto. Y entonces los días de angustia llegan. Y entonces, en vez de profetizar de saco y corbata, terminamos profetizando con olor a podrido. Pero yo quiero llamar a tu corazón en esta noche y quiero decirte lo que me dijo el Espíritu Santo. Si cuando yo te hablo, si cuando yo te llamo, vos venís, si te pones en mis manos y si obedeces mi voz, si aceptás cumplir con el propósito que yo tengo para tu vida, el costo del pasaje será 0. Porque todos los gastos ya fueron pagos por mí en la cruz del Calvario. La vida no te será un boleto caro. No tendrás por qué vivir días de angustia, porque todo el costo ya lo pagué yo, dice el Señor.